Buenas noches. Bueno, seguimos ahora con Ángel Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, por el espacio. No, gracias a vos por responder y participar hoy. Bueno, a ver, voy a presentar a Ángel un breve resumen de su currículum. Es psicoterapeuta conductual contextual, especialista en problemas de ansiedad, entrenamiento en ACT, DBT, TCC y AC, y es facilitador en Mindfulness por el Instituto Mexicano de Mindfulness. Ángel está desde México hoy compartiendo con nosotros, así que es un honor y un gusto que estés con este tema tan interesante que es el siguiente. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Una guía de supervivencia. Muchas gracias. Sí, pues la verdad es que o sea, cuando me propusieron, ¿no? Dar la plática, dije, ¿qué tema doy, no? Porque luego uno da el mismo tema una y otra vez a todos los sitios a los que va. Y esto se me ocurrió porque dije, es algo que a todos nos pasa y nadie habla de ello. O sea, nadie habla sobre qué es lo que hay que hacer cuando frente a un caso clínico, frente a un paciente, te sientes perdido, dices, no sé qué está pasando aquí, no sé cómo intervenir, ¿no? Comienzan a llegar impulsos hasta de desviar la conversación, ¿no? Hacia otros temas, no tocar ciertos temas porque no te sientes capaz de intervenir en ellos. Y pues no sé, tal vez sí, de repente se comenta alguna cosita por aquí y por allá, pero nunca he visto como un contenido, ¿no? Dedicado a eso. Y son experiencias que tenemos, entonces de eso va a tratar la plática del día de hoy precisamente, ¿no? ¿Qué hacemos cuando estamos frente a una situación como terapeutas donde no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, simplemente dices, no sé qué hacer. Bueno, sí hay cosas que se pueden hacer, hay varias cosas que se pueden hacer. Evidentemente, mucho de la plática es experiencia clínica, no es un protocolo no estandarizado de qué hacer cuando no sé qué hacer. Y lo que espero es, bueno, poder ayudarles de la misma manera que eso me ayuda a mí. Y también si tienen estrategias, también pueden ponerlas en los comentarios y así se alimenta aún más esta plática. Para compartir, vamos a ver, es en presentar, ¿verdad? Totalmente. Bueno, sin duda es un tema muy interesante, así que te dejamos todo lo que es con los oyentes. Todos estamos atentos a tu presentación. Muchísimas gracias. A ver, de aquí compartir pantalla. Déjenme ver. Ah, ok. Y aquí me selecta. Porque no, ya no recordaba cómo funcionaba el StreamYard. Ahí está. De hecho, voy a poner esta página del StreamYard acá. Ahí está, ahí veo que ya se ve. Perfectísimo, gente. Pues de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos, ¿no? Pues se está invirtiendo una parte, ¿no? Del sábado, pero yo de verdad creo que esto va a valer la pena. Entonces, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Guía de supervivencia. Básicamente esto ya lo dijimos en la introducción, ¿no? ¿A qué nos referimos? A situaciones donde no sabes cómo proceder en el proceso terapéutico. Dilemas frente al paciente, donde no sabes qué elección tomar, cuando sentimos que no entendemos qué está pasando. O sea, de repente el paciente nos presenta una problemática que, por ejemplo, directamente no sé qué hacer con ella o ya trabajamos e intentamos ciertas estrategias y no han funcionado y el mismo paciente también está como de, oye, bueno, pues entonces, ¿qué está sucediendo? Y ahí muchas veces pasan diversas cosas, o sea, uno intenta como desviar el tema, uno intenta, de verdad, una vez recuerdo, no sabía qué hacer y empecé a tirar de conocimientos que yo tenía, pero de antes de hacer terapia de conducta, ¿no? O sea, que si cosas en la terapia de esquemas o en la gestal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene sentido. Uno empieza, cuando se le acaba cierto repertorio, uno empieza a tirar del resto de repertorio que tenga. Sin embargo, eso puede ser un error porque puede ser una conducta, uno, de desesperación, segundo, evitativa inclusive. Uno empieza a dudar a veces incluso de las propias estrategias y de las propias leyes que aprendimos, ¿no? Entonces, hay 5 estrategias básicas que son, uno, o sea, vamos a ir viendo una a una, ¿no? De manera un poco más detenida, pero las 5 estrategias básicas son volver a las bases y aplicar nuestras propias estrategias para ser simples y efectivos. O sea, una cosa que yo muchas veces le digo a los estudiantes cuando doy cursos o a la gente que superviso es, muchas veces nos vamos a encontrar frente a una situación que parece muy compleja, donde, no sé, por ejemplo, hay muchas reacciones condicionadas, no tenemos claro el complejo estimular al que nos estamos enfrentando para poderlo modificar,
donde hay variables ambientales, familia, amigos, enfermedad, embarazo, problemas económicos, etcétera, que están dificultando el proceso terapéutico y que están afectando, ¿no?, el desempeño del mismo. Situaciones donde dices, güey, la persona tiene como 15 problemas sucediendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, ¿qué hago? Y muchas veces nos empezamos a hacer bolas, empezamos a pensar, empezamos a buscar un protocolo mágico, empezamos a pensar cuál es la estrategia bien cuántica que tenemos que hacer, ¿no? De repente, eh, no sé, de repente he tenido, por ejemplo, gente que me dice, oye, pero es que ¿cómo hago para quitarle esta creencia a esta persona? ¿No? Gente que, por ejemplo, viene más de cognitivo-conductual. Y hay veces que es tan sencillo como decir, o sea, no, güey, no te centres en modificar esa creencia ahorita, céntrate en modificar esta otra conducta o en cambiar esta otra variable que está disparando sus crisis. Y con las crisis abajo, puedes hacer otro tipo de intervenciones luego. O estamos hablando tal vez de un hábito verbal. Bueno, pues tienes que hacer reversión de hábito, pero en hábitos verbales. Punto. Por ejemplo, en ansiedad social, muchas veces las personas están demasiado acostumbradas a hablarse mal, ¿no? Así de que son tontas y demás. Bueno, se les manda a hacer prevención de respuesta de esas frases, para lo cual se pueden hacer ciertas intervenciones para que se den cuenta mejor cuando las están diciendo y a que entrenen aunque se sienta ficticio, ¿no? El que se hablen bien, el que se hablen compasivamente. Y eso es un entrenamiento, tiene que haber repetición para que entonces esta nueva conducta operante cada vez sea más probable de dispararse, ¿no? Junto con algún tipo de reforzamiento. Entonces, nosotros tenemos bases, de acuerdo de cómo trabajamos en la terapia. Tenemos leyes de conducta que nos hablan de que si un comportamiento está siendo reforzado, castigado, extinguido, ¿no? Tenemos estrategias, ¿no?, para modificar eso. Y intentamos irnos a estrategias muy complejas, cuando a veces lo que necesitamos es comprender qué es lo que está pasando desde un nivel muy básico. Digo, ahí ya me fui adelantando un poco, pero bueno, esa es la idea, ¿no? Volver a las bases. Esto sucede en todos los sitios. A los deportistas les dicen lo mismo. Cuando no sabes qué hacer, vuelve a las bases, ¿no? De lo que aprendiste en tu entrenamiento. A los artistas les dicen lo mismo. A los escritores les dicen lo mismo. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué seríamos diferentes nosotros? Elimina, la otra cosa que es muy importante, la otra estrategia es eliminar ambigüedades, hablar en el mismo idioma. Muchas veces pensamos que dos personas estamos hablando de lo mismo y no estamos hablando de lo mismo. Suponemos que hablamos de lo mismo. Y si eso en conversaciones cotidianas es un problema, en un proceso terapéutico es más problemático porque nos impide comprender realmente cuáles son las variables en juego. La otra estrategia es notar conductas de evitación propias del terapeuta. ¿Qué estoy haciendo yo para evitar precisamente de repente tocar los temas o indagar en las cosas que pues, hay que indagar para poder solucionar el problema? Pero como me siento inseguro, como estoy evitando, pues no lo estoy haciendo. Tengo que detectar mis conductas de evitación, igual que se lo decimos al paciente. La otra es analizar y resolver los problemas en la relación terapéutica. Muchas veces hay fricción en la relación terapéutica y también junto con lo anterior, evitamos hablar de eso, ¿no? Porque puede ser incómodo y no lo atendemos, no le hacemos resolución de problemas, hacemos exactamente lo mismo que hacen los pacientes, que es evitar el problema por la incomodidad que genera, por ende no resolverlo y quedarnos en una serie de suposiciones mayormente catastróficas y juiciosas sobre esta situación, ¿no? Entonces, obviamente eso es una bomba de tiempo. Eventualmente la relación terapéutica va a tronar, va a hacer que tú te enojes más, que el paciente se enoje más y todo se va a ir, pero a la chinita, ¿vale? Y pues lo último es preguntar a colegas e investigar, ¿no? O sea, tal cual. Los psicólogos tenemos que estar en comunidad, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Entonces, vamos a ver un poco más cada una de estas. Volver a las bases. Como dije, no busques explicaciones rebuscadas. Las explicaciones del análisis funcional son, es muy irónico, porque son simples y son complejas al mismo tiempo. Es decir, cuando tú buscas una explicación, por ejemplo, en el psicoanálisis, cuando buscas una explicación inclusive a veces en la terapia de esquemas, cuando buscas una explicación en otro tipo de cuerpos teóricos, te vas a encontrar con explicaciones sumamente complejas acerca de lo que está pasando, porque te están hablando acerca de toda una narrativa metafórica acerca de cómo uno tiene un cierto tipo de deseo, pero se esconde por tal cosa
Y que si entonces la pulsión y la wea y no sé qué, y hay que reescribir porque hay que reeducar al niño interior y hay que, ta. Entonces, esas explicaciones y también las técnicas, ¿no? Como por ejemplo, no sé, que hables de la silla vacía o técnicas que se usan en bioenergética, pueden parecer más cercanas a la experiencia humana, porque te están hablando narrativamente de ciertas cosas similares. Pero en realidad son explicaciones rebuscadas y complejas, porque se están metiendo un chingo de elementos que no tenemos ni idea de qué son y que no tenemos ni idea de cómo los podemos evaluar. Son en realidad explicaciones complejas, con muchos elementos que tendríamos que analizar. Las explicaciones del análisis funcional son mucho más simples. Te están hablando de procesos muy concretos, ¿de acuerdo? Reforzamiento, asociación, extinción, castigo. Podemos irnos a cosas más complejas como el ensombrecimiento, ¿no? Que pues igual no tiene como la mayor complejidad del universo, pero son procesos simples, concretos, que van muy al punto de qué es lo que sucede. Al mismo tiempo que estos procesos son simples, en el sentido simple, en el sentido de que no conlleva un montón de variables, un solo concepto, ¿no? También son muy complejos porque lo que lleva a suceder toda la cadena conductual son varios de estos procesos simples que a su vez están condicionados a muchas variables contextuales, ¿no? Y de historia de vida. Entonces, irónicamente, cuando nosotros buscamos una buena explicación para algo, irnos a nuestras bases del análisis funcional y de las leyes de conducta es de las mejores opciones que tenemos, porque tiene la complejidad abarcativa realmente de ver todas las variables de qué puede estar pasando y tiene la simplicidad de decir, brother, son conceptos muy concretos, muy simples, de acuerdo uno a uno, que tú vas a ir investigando. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, de analizar un Edipo, ¿cómo divides el Edipo, por ejemplo, en tal vez 3 variables que veas una a una? Ujú. Y también cuando hablamos de reeducar al niño interior, ¿no? ¿Cómo divides eso en pequeñas variables, ¿no? Simples cada una que te permitan analizarlas una a una. Está más complejo, irónicamente, ¿no? En cambio, cuando hablamos de los elementos del análisis funcional, son elementos concretos, simples en su individualidad, complejos en su interacción con el total de lo que es la cadena conductual, ¿no? Entonces, no busques explicaciones rebuscadas, regresa a las bases y piensa yo, voy a hacer una sobresimplificación, pero yo de ahí empiezo muchas veces, que es, me digo, Ángel, olvídate de todo lo que estás pensando y mira esto en términos de conductas, asociaciones, reforzamientos, castigo y variables ambientales. Eso es todo. Estoy buscando conductas, reforzamientos, castigos y asociaciones. Listo. Listo. ¿Ok? De ahí, obviamente, luego yo voy a ir investigando en que si encuentras las reglas verbales y cosas por el estilo, ¿no? Ahí en las creencias, y esto se va a complejizar más, que es lo que dijimos, el todo es muy complejo. Pero yo puedo bajar a términos muy concretos y muy simples y empezar a ver uno a uno. Hay conductas en el ambiente que estén reforzando la conducta problemática y por eso no está bajando. Yo estoy haciendo conductas que están reforzando la conducta problemática. El reforzamiento que se está dando a la conducta alternativa es lo suficientemente bueno. Estoy dando un reforzamiento a la conducta alternativa. Enseñé una conducta alternativa para empezar, para poderla reforzar. ¿Será que la intensidad asociativa es demasiado alta para el nivel de reforzamiento de la operante alternativa? Y lo que tengo que hacer es bajar la reacción respondiente en lugar de trabajar en la operante ahorita. Entonces, yo me voy a cosas simples que son complejas en su totalidad y en sus relaciones, pero que puedo analizar cada una de manera más simple. ¿Vale? Entonces regresa a lo más elemental de tu marco teórico en modificación de conducta. Y este problema lo he visto mucho de repente en, por ejemplo, tanto estudiantes como gente que es supervisado, que vienen de otros enfoques y están queriendo entrar a conductismo o están buscando integrar conductismo, ¿no? A lo que están haciendo. Y tienen un problema en común, y el problema en común es que cuando las cosas se ponen difíciles no tienen ningún marco teórico básico al cual recurrir y empiezan a hacerse ideas, igual que la gente con ansiedad empieza a hacerse rumia, se empieza a hacer ideas para intentar explicar lo que está pasando.
¿no? Hacemos lo mismo porque somos seres humanos, todos nos va a pasar lo mismo. Pero igual que, por ejemplo, hay una serie, ¿no? Que se llama Hajime no Ippo sobre boxeo, donde están peleando, bueno, dos luchadores, uno es uno de los mejores luchadores del lado, digamos, que los protagónicos, y el punto es que ese vato, el protagonista, o bueno, coprotagonista en ese caso, es un vato que tiene mucho talento, pero que entrenó mucho, o sea, entrenó mucho las bases, él se la pasaba días y horas entrenando un solo golpe, luego otro solo golpe, luego solo un movimiento, luego solo otro movimiento, entonces realmente es alguien que entrena mucho las bases de su boxeo. La otra persona, por el contrario, y que también tiene talento, ¿no? La otra persona, por el contrario, es una persona que solo usa talento. Es una persona que desde chiquita era muy fuerte, es agresiva, ha vivido en entornos muy conflictivos y es muy hábil para pelear y tiene un tiempo de reacción muy pequeño, lo cual le permite pelear mejor, pero no tiene bases de entrenamiento. Entonces llega un punto en la pelea primero en el que el protagonista, que se llama Komamura, empieza a perder. Pero ¿qué es lo que sucede? Recurre a las bases de su entrenamiento para poder seguir peleando, en lugar de intentar técnicas más complejas. La otra, y luego eventualmente el enemigo, de acuerdo, que se llamaba Hawk, empieza a perder. Y cuando Hawk por primera vez se ve en una situación en la que está perdiendo, en la que está siendo acorralado, no sabe qué hacer. Y precisamente lo que piensa su entrenador, ¿no? Porque pues nunca lo entrenó tal cual, es precisamente, Komamura es un boxeador con grandes pilares de entrenamiento. Y dice, cuando un boxeador se ve acorralado, lo único, cuando se ve acorralado, no tiene energía, no le queda energía en el cuerpo y está perdiendo, está golpeado, lo único que le queda es la confianza que ha construido en las bases de su entrenamiento. Y decía, Hawk no tiene eso, no tiene ninguna base en la cual sostenerse. Entonces, lo mismo sucede muchas veces en estas situaciones. No hay un marco teórico básico al cual el terapeuta pueda regresar para decir, ok, no sé qué está pasando, pero tengo un marco teórico básico del cual me puedo apoyar para intentar ver uno a uno qué puede estar pasando. Entonces, eso es una de las recomendaciones. Buscan, o sea, vuelvan a su marco teórico básico, que en este caso es nuestro marco sobre modificación de conducta y leyes de conducta. Entonces, busquen cadenas conductuales, asociaciones, funciones, procesos operantes, variables ambientales. Definan bien el problema. Si no sabes el problema, no puedes resolverlo. Y esto también se lo enseñamos a los pacientes en resolución de problemas. Tienen que usar las mismas estrategias que le dan al paciente con ustedes. Entonces, define bien el problema, haz un análisis funcional sobre el problema, analiza qué está controlando su aparición o su no aparición. Lo demás, ¿qué lo modula en intensidades y demás, o en momentos más finos que si aparece o no? Lo iremos investigando, pero yo quiero saber primero algunas variables que controlen su aparición y su no aparición, punto. Porque sin eso no puedo trabajar. Comparte tu hipótesis con el paciente y si es necesario, pregúntale por sus propias hipótesis. Claro, o sea, tú tienes tu hipótesis basada en el conocimiento y lo que te dice el paciente. Pero oye, también es una buena idea decirle al paciente, mira, no estoy seguro, mi hipótesis es esta, de lo que puede estar pasando. ¿Te cuadra? ¿Se te ocurre a ti alguna otra cosa que podría estar sucediendo? Claro, con previa psicoeducación de cómo funciona. Hagamos al paciente partícipe de esta resolución de problemas, porque tiene información que nosotros no, porque es el que vive su vida. Entonces, si el paciente comprende lo que se está intentando hacer, puede ayudarnos a conseguir la información que nosotros necesitamos para armar la intervención. Y a veces inclusive puede ayudarnos a armar la intervención. También pueden hacer una lluvia de ideas, que esa es otra cosa que se le enseña a los pacientes, ¿no? En resolución de problemas, con todas las reglas que conlleva hacer una resolución de problemas, ¿no? Y renuncia a encontrar la respuesta perfecta, ¿vale? O sea, le estamos intentando ayudar a los pacientes, por ejemplo, a no rumiar, a no detenerse por perfeccionismo, por y sí, por qué tal sí. Y nosotros lo estamos haciendo al intentar encontrar la respuesta y la hipótesis perfecta. No la vamos a encontrar, ¿no?
pero sí nos podemos acercar lo más posible con el análisis más exhaustivo posible, tolerando la incertidumbre de que puede no ser perfecta. Y lo descubriremos, ¿vale? Renuncia a encontrar la respuesta perfecta y modela resolución de problemas con tolerancia a la incertidumbre. Hubo una vez, por ejemplo, ¿no? Que tenía una paciente y me planteó dos decisiones que podía tomar y de que no sabía qué resolver o qué intentar primero. Los dos tenían pros y los dos tenían contras. Yo le pedí que me lo explicara y cuando me lo explicó me quedé igual, me quedé igualito. Y de hecho ahí lo que hice fue decirle, no, pues tienes razón en estar confundida. Genuinamente, las dos partes tienen pros y tienen contras muy fuertes. Y no parece haber algo que nos indique muy claramente cuál sería mejor ver primero. Entonces, uno, aproveché la situación para validar su confusión. Es una situación normal de los seres humanos. Y segundo, modelamos tolerancia a la incertidumbre con resolución de problemas. Porque le dije, ok, ahorita estamos dándole vueltas a esto, no sabemos muy bien qué hacer, podríamos ir por cualquiera de los dos. Y le dije, ya teníamos tiempo trabajando, basados en lo que hemos trabajado hasta ahora, ¿qué crees que podríamos hacer con esta situación? Y ella me dijo, bueno, pues podríamos hacer lo que siempre dices, que es intentar uno y ver qué pasa. Yo, me parece una buena idea. Va a salir algo mejor que solo quedarnos aquí rumiando. Entonces, bueno, intentamos uno y vimos qué pasa. Tuvimos nuestro resultado, lo evaluamos, lo mejoramos, cambiamos al otro y y demás. Y todo salió muy bien. ¿Vale? Entonces, en ocasiones se requiere correr experimentos, por ejemplo, para recabar información, incluso intentar una solución y ver el resultado. Esta anécdota que les acabo de contar es esto segundo, intentar una solución y ver el resultado en lugar de suponerlo. Pero también puedes correr experimentos. Por ejemplo, de repente el paciente te dice, es que no tengo muy claro cuáles son los pensamientos que me llegan en ese momento de miedo. O no tengo muy claro en qué momento concreto es que me llega la ansiedad. Obviamente podemos hacer un análisis a través de sus recuerdos, pero si eso no es suficiente, podemos mandarle a la situación. Ve al sitio y nota en qué momento te llega la ansiedad. O sea, vas a ir ahora atento, atenta. Ve al sitio, ten en tu celular a la mano para escribir los pensamientos que te llegan en cuanto estás ahí. Entonces, en lugar de suponer, mandamos a la persona a que haga algo en vivo y así recabamos información más certera. Tolerancia a la incertidumbre, resolución de problemas. A ver, ahí está. Luego, ahora, nota las conductas evitativas propias. Hazte algunas de estas preguntas. ¿Estás evitando preguntar o indagar sobre un tema importante? ¿Te estás callando preguntas o cosas que no entiendes? El paciente te dice que tiene una enfermedad, el paciente te dice un término, el paciente te habla de una problemática y la neta es que no estás entendiendo cacahuate de lo que te está diciendo. Pero no se lo dices porque ¿qué dirá de mí? ¿No? Estás evitando expresarle tu confusión al paciente y perdiendo la oportunidad de solucionarlo en equipo, lo que les dije antes. Estás evitando detener al paciente de su rumia y conductas de problema en sesión. Esto sucede mucho, ¿no? El paciente está hablando, está haciendo su catarsis o explicando, y como terapeuta te da cosa detenerlo, ¿no? ¿Qué tal si se siente mal? ¿Qué tal si se ofende? ¿Qué pensará de mí? ¿Qué tal si sí necesita expresarse emocionalmente ahorita? ¿Qué tal si estoy siendo insensible? Pero nosotros ya sabemos que este paciente esto es lo que hace, rumiar, 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 está rumiando con nosotros. ¿Qué es lo que nosotros le estamos entrenando? Que detenga la rumia. ¿Qué tenemos que hacer con ellos en sesión? Detenerles la rumia. Y en un trabajo en equipo, por supuesto, hacerles ver esta situación, tener un acuerdo mutuo e irles deteniendo, irles haciendo ver, oye, ¿qué te disparó esta rumia? ¿Notas el momento en el que empezaste a pensar más? Por ejemplo, una cosa que yo luego les pregunto a los pacientes y que claro que puede sentirse mal en algunos momentos, pero es un proceso de cambio, claro que se va a sentir mal en algunos momentos, claro que voy a fallar en algunos momentos y si era momento para seguir escuchando, tolerancia a la incertidumbre, gente. Imperfección, así es la vida y se la vamos a modelar al paciente.
Por ejemplo, le pregunto a los pacientes, oye, esto que me estás diciendo, o sea, noto que es importante para ti, tengo miedo de que estemos acabando en rumia. Entonces, yo quiero saber si tú tienes un objetivo concreto del por qué me estás diciendo esto. Puede ser que quieras mi opinión, quieras una solución a un problema, tal vez apoyo emocional de mi parte, pero quisiera saber, ¿no? Si tienes un objetivo. Y entonces, empiezas a modelar, ¿no? La conducta de, ok, claro, cuando hago algo tiene que ir con un objetivo, no puede ser rumiar azarosamente. La gran mayoría de las veces la persona se da cuenta de que solo estaba rumiando, ¿vale? Pero igual también, luego las personas se enganchan y te empiezan a dar información que tú no necesitas y necesitas otra. Entonces hay que detenerles y, oye, da un momento porque yo necesito saber esta otra cosa. Y hay veces ya directamente con el paciente tienes que detener, sí, pero eso no es lo que te pregunté. Lo que te pregunté es esto. Ujú. Eso pasa mucho cuando los confrontas en diálogo socrático, por ejemplo. Ujú. Imagínate que yo esté haciendo evitación porque ¿cómo se va a sentir de que yo le confronte tan fuerte? Es confrontación. Obviamente tienes que ver cada paciente, ¿no? Si tienes un paciente TLP muy volátil o extremadamente sensible, pues primero tienes que hacer otros procedimientos para que pueda manejar esa confrontación. Pero no puedes evitar la confrontación por la incomodidad que te da. Tiene que ser estratégico. ¿Me explico? Entonces, yo a los pacientes tal cual, así es que, oye, pero tú pensaste tal cosa. No, es que tal persona hizo sí, pero eso no es lo que te pregunté. Yo te pregunté si pensaste tal cosa. No, pero es que mi novia, no sé qué, la wea. Eso no es lo que te pregunté. Yo te pregunté tal cosa. Se repite otra vez. ¿Te das cuenta de que ya te pregunté 3 veces lo mismo y sigues sin responderme? Y en lugar de eso, me estás hablando de todas las cosas que te desagradan de tu entorno. Sí, es que no sé qué. Da un momento, déjame terminar esto. Esto que acabo de suceder, ¿te sucede en otros momentos? Sí, me sucede bastante. Ok. ¿Y qué es lo que acaba pasando cuando lo haces? ¿Te sientes bien? ¿La situación mejora? ¿Resuelves el problema? ¿Se fue tu cuadro de ansiedad y de ira? No, pues todo va peor. Bueno, entonces no creo que sea buena idea que repliquemos eso aquí. Entonces, pero para eso tuve que detenerle varias veces, tuve que confrontarle varias veces, ¿no? Eh, Pregúntate si estás evitando algo. Quizá eso te está impidiendo acceder a nuevas oportunidades, ¿no? Como a tu paciente. O sea, te está pasando lo mismo que al paciente, ¿no? Estás pensando qué dirán de mí, tienes miedo a la incertidumbre, miedo a fallar, vas a fallar, las cosas no van a ser perfectas, el paciente va a pensar 1000 cosas de ti, tú vas a pensar 1000 cosas del paciente y no tienen forma humana de poder saber realmente qué está pensando el otro. Yo luego a los pacientes, por ejemplo, les digo precisamente, les digo eso, cuando hablamos sobre este tema, ¿no? Sobre intentar leer mentes en ansiedad social. Les digo, mira, yo ahorita puedo estar pensando 1000 cosas de ti y tú jamás te vas a enterar. Porque aunque tú me preguntes, yo te puedo mentir. Y tú puedes estar pensando 1000 cosas de mí y yo jamás me voy a enterar. Porque me puedes mentir. Entonces, ¿de qué nos serviría salir de esta sesión dedicándonos 2 días a pensar qué pensó el uno del otro? ¿De qué nos serviría? ¿No? Imagínate que hacemos eso, ¿no? Pues se va a la mierda la terapia. Ujú. Entonces, esto lo tenemos que aplicar en nosotros. Y hay veces que cuando no sabemos qué hacer, aplica la que también, entonces que todo esto es lo mismo de los pacientes. Cuando yo le digo a los pacientes, ¿estás intentando resolver el problema o estás intentando escapar del dolor? Porque esos son objetivos distintos. Porque a veces resolver un problema implica sufrir un grado de malestar para resolverlo. Entonces, tal vez no estás indagando lo que tienes que indagar, no estás deteniendo a la persona como la tienes que detener, no estás confrontando lo que tienes que confrontar, y sí ves la oportunidad de hacerlo, pero la evitación está pudiendo. Entonces, ahí hay que romper esa evitación experiencial y hacer estas cosas y animarnos a fallar, animarnos a incomodar al paciente. Hay que hacer acuerdos, obviamente, se le explica al paciente de por qué se hace todo esto. Nota la conducta problema y procede con conciencia, ¿de acuerdo? O sea, cuando tú notes tu evitación, nótala, detente por un momento, nota tus emociones y pensamientos, porque hay veces que estamos en modo automático, como diría el mindfulness, ¿no?
Entonces tenemos que aplicar lo que dice el paciente, aunque dejemos de escuchar al paciente un momento. Rinde mejor que pierdas 20 segundos de información del paciente a que sigas enganchado en el mismo sistema evitativo que va a impedir que la terapia funcione. ¿Vale? Entonces, si es necesario eso, o sea, nota tu propia evitación, detente un momento, nota tus emociones, tus pensamientos, nota si estás precisamente evitando, ¿qué estás evitando? ¿No? Nota los impulsos que te vienen de cambiar la conversación, de decir algo, de acceder a lo que no quieres acceder. Respira profundamente, haciendo mindfulness, sintiendo el aire en tu nariz, centrando tu atención ahí y decide qué es lo mejor para la terapia y para el paciente. No busques huir del malestar, busca resolver los conflictos. Si notas que hay mucha evitación por tu parte, que es muy difícil, que te puede mucho, que se interpone mucho, pues la mejor recomendación, obviamente, como igual se le dice a los pacientes, es ve a terapia. Somos personas y como tal podemos tener diversos miedos y problemas psicológicos. Yo me he tratado ansiedad social, ansiedad generalizada, trastorno de pánico, también tuve un TOC, ¿no? Relacional. Entonces, todo esto me ha sucedido. Y el hecho de poderlo tratar me ha dado también muchas herramientas para poder trabajar con los pacientes, para adelantarme a las posibles estrategias de evitación o a las cosas que les van a suceder y darles mejor psicoeducación, poder empatizar mejor y que el paciente se sienta comprendido, ¿no? Entonces es una buena idea, es una buena inversión profesional el ir a terapia y resolver nuestros propios problemas con un terapeuta basado en evidencia que te vaya a resolver los problemas, ¿no? Que solamente te ayude como a no salirte del huacal yendo eternamente, como hacen otras corrientes como en el psicoanálisis, lo cual no tiene sentido. Es buena idea asistir a un proceso terapéutico para trabajar cuestiones de ansiedad y evitación de diversas emociones o ideas. ¿Qué pensarán de mí? Hacerme sentir mal al paciente, equivocarme, catastrofizar, rumiar sobre lo sucedido. Noten esto. ¿Qué pensarán de mí? Ansiedad social. Hacer sentir mal a otros, hacer sentir mal al paciente, ansiedad social. Miedo a equivocarme, posible ansiedad social y ansiedad generalizada. Catastrofización, posible ansiedad generalizada. Rumiar sobre lo sucedido con los pacientes y lastimar la relación terapéutica, posible ansiedad generalizada y social, con conductas impulsivas, ¿no? Que se van reflejando en terapia. Entonces, tomen en cuenta eso. Luego tenemos, analiza si no hay problemas en la relación terapéutica. Por ejemplo, el DBT tiene 3 jerarquías, ¿de acuerdo? O sea, son 3 puntos jerárquicos de qué es más importante atender que otra cosa. El nivel principal, el de más importancia, es cualquier cosa que atente contra la vida del paciente o contra la vida de terceros. Eso incluye las autolesiones y este tipo de cuestiones. Es el primer nivel de jerarquía. Siempre que eso pase, siempre hay que atender eso primero. No importa el resto. Ahora, el segundo nivel de jerarquía no es el tratamiento en sí. Ese es el tercer nivel de jerarquía. El nivel de jerarquía más bajo es el tratamiento. El segundo nivel de jerarquía es todo lo que se interponga en poder hacer el tratamiento. Eso incluye que los pacientes lleguen tarde, que no hagan la tarea, pero también incluye estas cosas. El que haya un problema en la relación terapéutica. Entonces, cuando hay un problema en la relación terapéutica, eso va a impedir que el tratamiento se dé de mejor manera. Y eso hay que hablarlo. Hay que hacerle resolución de problemas. Hay que aplicar asertividad y resolución de problemas. Hay que hacer lo que le decimos que a los pacientes que hagan. ¿Vale? Precisamente. Entonces, ahí usas tus habilidades de asertividad para confrontar la situación. De manera mindful, de manera resolutiva, con tolerancia a la incertidumbre. Entonces, eso es una prioridad. Si la relación terapéutica no puede darse, o sea, sin la relación terapéutica, la terapia no puede darse. Por lo tanto, su importancia está por encima del mismo tratamiento. Establece límites claros como terapeuta. ¿Cuándo puedes hablarme? Puedes hablarme para empezar. Puedes enviar WhatsApp. ¿Bajo qué términos puedes enviarme esos WhatsApp? Analiza si hay comportamientos del consultante que te molestan y háblalos con el paciente. Es importante, y esto también, por ejemplo, en la analítica funcional, que el paciente vea cuáles son los efectos de su comportamiento en nosotros como individuos.
Y eso va a afectar la terapia. Pide perdón al consultante. Modela también eso. Si tú la cagaste, dijiste algo innecesariamente agresivo, pusiste un límite impulsivo que realmente no sirve y dañó al paciente, discúlpate. Modela eso. Todo esto son oportunidades de modelar al paciente conductas proterapéuticas, de ver cómo manejar estas situaciones. Expresa tus inconformidades y modela resolución de problemas asertivo. Me mandas mensajes a la hora que no es, estás rompiendo tal regla, llegas tarde y me incomoda, ¿no? Cuando tú hablas de tal manera, esto también te sucede con otras personas, por ejemplo, ¿no? Que tal vez les incomodes haciendo esto. Todo esto es material, pero lo importante es que nosotros como dos seres humanos necesitamos llegar a un acuerdo que nos permita trabajar juntos. Como terapeutas tenemos un cierto nivel de tolerancia, tenemos habilidades, ¿no? Que entrenamos para poder, pues evidentemente, tener mayor capacidad de tolerancia. Pero aún así somos humanos. Entonces es importante mantener la relación terapéutica sana, porque eso va a permitir que hagamos nuestro trabajo, que el consultante nos haga caso, que nosotros queramos atender al consultante. Si la relación terapéutica está mal, el terapeuta, el consultante empieza a desagradarnos, ¿qué creen que va a pasar? No van a poderle dar terapia, no van a querer darle terapia, sus decisiones clínicas se van a ver afectadas. No pueden darle terapia a una persona que les caga. Pueden estar ahí, pueden hacer su mejor esfuerzo y claro que puede salir algo, pero el nivel de rendimiento va a bajar de a huevo, porque implica una relación interpersonal bastante profunda. Entonces, imagínense, tal vez esta persona tiene problemas de ese tipo con otras relaciones interpersonales. Bueno, es una gran oportunidad de arreglarlas primero en terapia. Haz respetar tus límites. Le puedes enseñar al paciente cómo hacer respetar los límites con los tuyos, ¿no? Aunque eso haga sentir mal al paciente, y establezcan metas y expectativas claras. A veces uno no sabe qué hacer en terapia porque no tiene metas. Está yendo cada día como a ver qué sucedió, qué podemos hacer, ¿no? Pero, hey, ahí me ha tocado tal cual estar con pacientes que tal cual, o sea, les digo, oye, llevo ya unas 2, 3 sesiones que me siento un poco confuso de a dónde estamos yendo. Estamos resolviendo problemas que traes, pero me siento, la verdad, incómodo y perdido de hacia dónde estamos avanzando. Hay personas que me han dicho que no lo sentían así, pero han habido varias personas que me dicen, ¿sabes qué, Ángel? Yo me sentí igual. Y te lo quería decir, gracias por decirlo, ¿no? Y es como, ok, ¿cuál sería nuestra siguiente meta? ¿O cuáles sean nuestras metas? Capaz ya las perdimos de vista. Y reenfocarnos. Luego, pregunta a colegas si pide supervisión. O sea, ya vimos el hecho de vuelve a tus bases, no te sobrecomplejices innecesariamente, nota tu propia habitación, trátate tus problemas psicológicos, atiende la relación terapéutica y después de todo eso también tenemos pregunta al colega y pide supervisión. No te aísles, quédate en comunidad. No trabajes solo. No tienes por qué y es mucho más difícil y te va a dar un rendimiento mucho menor. Hay que mantenerse en comunidad. No te aísles. La mejor forma de crecer y sentirse protegido es estar en comunidad. Habla con colegas, consulta y pregunta. Yo, con varios colegas, ¿no? Yo les he preguntado, o sea, oye, tengo esta situación, no sé qué hacer, güey. Oye, tengo esta hipótesis, ¿tú qué opinas? Oye, aquí no sé cómo armar una exposición para este complejo estimular porque no veo cómo. Y el colega, en su experiencia, pues te dice, ¿no? Ah, mira, a mí me ha pasado, yo intenté esto. Oye, yo creo que podría ser esto. ¿Sabes? Tu hipótesis me cuadra. Yo te diría que avances por ahí, veas qué onda. Oye, la verdad es que no estoy seguro, pero hay tal libro o hay tal otra persona con la que podría sacar una decisión de supervisión. Imagínate ahora que no tengas uno, que tienes 2, 3, 4 colegas, ¿no? Con quienes puedes dialogar, puedes preguntar, puedes pedir consejo. Ayuda mucho, creces mucho, porque diferentes terapeutas tienen diferentes experiencias y además, en especial en ansiedad, a la hora de hacer exposición, uno tiene que ponerse creativo con cómo hacerla y pues obviamente cada terapeuta ha resuelto ese problema de diferentes formas, ha accedido a diferente información o ha generado
formas de exposición propias y tú puedes alimentarte de eso para tener un acervo cada vez más amplio. O también que te digan, güey, es que esa madre la tienes que estudiar, ¿no? O sea, léete tal libro, entra a tal curso, hay un cuerpo teórico que habla sobre esto, ¿no? Éntrale, no mames, gracias, no sabía. Entonces hay que mantenerse en comunidad, preguntar, admitir que no sabemos cosas, que no sabemos bien qué onda, y eso nos va a ayudar un montón. Y los mismos colegas nos van a preguntar a nosotros, ¿no? Esto, lejos de hacerte ver como alguien que no sabe, demuestra compromiso y sabiduría, la sabiduría necesaria para pedir ayuda. La valentía y la sabiduría. Eres una persona comprometida, sabia y valiente. No eres una persona tonta que no sabe y cobarde. Es todo lo contrario. Y paga o busca espacios gratuitos de supervisión en casos que superen tus habilidades. Claro, totalmente, ¿no? Claro, aquí tenemos una limitación económica. Entonces podemos buscar opciones pagadas y también podemos buscar espacios gratuitos que obviamente van a ser grupales, obviamente no necesariamente va a haber un especialista de alto calibre, pero ayuda a poder tener mejores posibilidades, ¿no? Y mantente en contacto con los colegas. Mantente en las comunidades, en Facebook, en WhatsApp, ten compañeros en WhatsApp, etc. Y por último, pues investiga protocolos, ¿no? Junto con lo que te pueden recomendar los otros colegas, pues de repente hay protocolos especializados en ciertas problemáticas y está bueno checarlos. Y con nuestro conocimiento propio de experiencia, pues podemos ver, utilizarlo y adaptarlo a la situación concreta del paciente, ¿no? Lo que hay que tener cuidado con los protocolos es que los protocolos evidentemente son una guía, no son exactos, tienes que adaptarlos a la situación en la que tú estás y también puede tener ciertas cosas, ¿no? Que a veces no son, que son inclusive contraproducentes para la situación concreta de tu paciente, que tu paciente no viene con ansiedad generalizada, viene con ansiedad generalizada, ansiedad social y alguna fobia o agorafobia o pánico. Viene de ciertos contextos donde no se validó ese protocolo, ¿no? Entonces el protocolo sirve y es necesario porque el protocolo te da guías muy chidas, muy padres, de qué hacer, qué no hacer, por dónde irte, cuál es el camino más rápido para llegar a Roma, cuál es el elemento fundamental más importante, como en el protocolo de Dugas, ¿no? Que te dice hay que trabajar la incertidumbre, güey. Y eso es fundamental transversalmente en los problemas psicológicos de ansiedad. ¿De acuerdo? Entonces, investiga protocolos si hay alguno, ¿no? Y de ahí, claro, tú te agarras y lo adaptas. Entonces, esto está buenísimo. Y también, ¿qué es lo que pasa? Que en saber, conocer que existen protocolos, requiere investigación y o comunidad, precisamente, ¿no? Entonces, eso es lo bueno de estar en comunidad. Así que, bueno, esta es como la guía de supervivencia, ¿no? Haciendo ahorita como un repaso, ¿no? Rápido, es, vuelve a las bases, no te sobrecomplejices, busca cadenas conductuales, asociaciones, funciones, procesos operantes, variables ambientales, define bien el problema, haz análisis funcional, comparte tu hipótesis con el paciente y construyan juntos, hagan una lluvia de ideas, renuncia a encontrar perfección y modela incertidumbre con resolución de problemas, nota tu propia evitación, si es mucha, ve a terapia. Resuelve los problemas de la relación terapéutica, porque ahí se pueden estar colando el resto de problemas. Imagínate, si hay problemas en la relación terapéutica, va a haber evitación. Y te vas a empezar a buscar cómo solucionar eso en lugar de irte a las bases, ¿no? Y confrontar. Mantente en comunidad, pregunta a colegas y pide supervisión e investiga protocolos, ¿vale? Muchísimas gracias. Esta fue pues mi ponencia, ¿no? De qué hacer cuando no sé qué hacer. Una guía rápida de supervivencia. Espero que les haya gustado. No sé si queda tiempo o si hay alguna pregunta, ¿no? O algún comentario que quisieran hacer. Buenas tardes, Ángel. Te saluda Camila. Efectivamente tenemos, igualmente, tenemos una pregunta, creo que ya hablaste un poquito de eso, pero no está de más recalcar. Dice, para tener toda esta base y esta información a la hora de la terapia, ¿qué tipo de formación debemos tener? Si ya da solo con la licenciatura o hacia qué formación debemos ir.
Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. La licenciatura no da, pero ni en lo más mínimo. Inclusive las maestrías luego no dan porque están mal hechas muchas veces. O sea, son maestrías desactualizadas, con diferentes perspectivas teóricas, que no te dan una base sólida, lo que dijimos, ¿no? Precisamente. Entonces, mis recomendaciones, obviamente estudien conductismo, estudien leyes de conducta, ¿vale? La base fundamental para comprender qué diablos pasa en el consultorio es conocer los principios y las leyes de la conducta. Ujú. Eso usualmente no se da extensamente en las licenciaturas, o cuando se da no le prestamos tanta atención, y no se da obviamente en un contexto clínico muchas veces. Entonces, para nada la licenciatura da. Tienen que hacer posgrados, cursos, diplomados, especialización, maestría. Hay muy pocas maestrías que valen la pena, tristemente. Pero la idea es buscar formación extra. Pueden ser cursos, diplomados, especializaciones, leer, ¿no? Comprarse los libros, o ya saben, buscarlos de otras formas. No pirateen, ya saben, ¿cómo se llama? Y buscar supervisión. La supervisión les va a ayudar mucho junto con todo lo demás. ¿De acuerdo? Eso les va a abrir muchas puertas. Entonces, esa es la formación que ustedes necesitan tener. Tiene que haber sí o sí bases de aprendizaje y conducta. Les recomiendo, por ejemplo, el libro de Domjan, creo que tal cual se llama Principios de Aprendizaje y Conducta. Es un libro que es como un punto intermedio porque no es tan simple como otros, ¿no? Y no es tan complicado como, por ejemplo, el de Cooper, que es más gigante y tiene más cosas. El de Domjam es buenísimo para poder entender bien qué está pasando. Y después ya si quieren luego leen a Cooper, ¿no? Necesitan eso, y necesitan varias formaciones o una formación extensa, y aún así seguir teniendo cursos de formación en el ámbito de la ansiedad. Porque conforme ustedes se vayan formando en el ámbito de la ansiedad y en el ámbito de la depresión, se van a dar cuenta de que todos los problemas psicológicos, la gran mayoría, exceptuando cosas como ciertos bipolaridad, como en psicosis, obviamente, ¿no? Son derivaciones. O sea, son derivaciones, se trabajan con mecanismos extremadamente similares, vienen en sacos de comorbilidad. Entonces, si ustedes estudian el espectro de la ansiedad, cómo funciona, cuáles son sus ejes de tratamiento, como por ejemplo la incertidumbre como variable transdiagnóstica, van a empezar a comprender, no mames, güey, por qué se da una gran cantidad de problemas psicológicos, cómo funcionan y qué los mantiene. Además de que los problemas de ansiedad son la mayor cantidad de problemas clínicos, ¿no?, que aparecen. Junto con ello, la parte de depresión con activación conductual, esos dos ejes son los ejes primordiales que nos hacen entender bien qué puede estar pasando, junto con las leyes de conducta. Yo recomiendo que si van a estudiar, por ejemplo, cognitivo-conductual, tengan una base muy fuerte conductual y sobre de eso añadan los elementos cognitivos, ¿vale? Pero que tengan una base muy, muy fuerte de comprender los principios de aprendizaje y conducta. Eso es fundamental. Entonces eso, estudiar los espectros de ansiedad y depresión, libros, formaciones, cursos, tomar supervisión, lugares que les recomiendo para tomar cursos, por ejemplo, ITECOC es buenísimo, ¿no? Obviamente, y es barato. Profesores, ¿no? Como Álvaro, como Franco Luján, Juan Martín Florid, Carolina Marsolier, Olit, yo, evidentemente, ¿no? Francisco Ruiz, de acuerdo, cursos que en ellos, Polín, creo que su nombre era Eduardo, porque solo me acordé, solo me aprendo el apellido Polín. Polín da unas clases de principios de aprendizaje hermosas. Si ustedes ven un curso de principios de aprendizaje dado por Polín, tómenlo, tómenlo. Es buenísimo, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la formación que habría que tener. Ese proceso no se va a dar de la noche a la mañana, es un proceso gradual en el cual ustedes van a seguir aprendiendo,
van a cometer errores, van a supervisarse, van a arreglar los errores y es un poco a poco. No esperen a ser perfectos para atender pacientes porque no va a pasar y al mismo tiempo sean responsables haciendo una formación continua, como les dije, y buscando supervisión y apoyo de colegas. Esa sería como mi respuesta. Muchísimas gracias, Ángel. Tenemos otra pregunta aprovechando un poquito tu conocimiento y tu experiencia, que dice, ¿cuál sería la diferencia entre terapia cognitiva conductual, terapia conductual y terapia de tercera generación? Oh, ahí nos metemos en temas también un poco filosóficos, ¿no? Así que, bueno, les doy esto, que es mi opinión, ¿no? Es mi perspectiva, porque luego hay discusiones teóricas fuertes acerca de todo esto, ¿no? En mi opinión, ¿qué es lo que pasa? La terapia cognitivo-conductual no existe, ¿vale? ¡Pum! Primer bombazo, ¿no? La terapia cognitivo-conductual no existe. ¿Por qué? La terapia cognitivo-conductual es el nombre que se le da a el movimiento de hacer la aglomeración de las terapias y procedimientos que tengan evidencia científica de funcionar. Entonces, cuando uno ve la historia de la terapia cognitivo-conductual, evidentemente empieza de manera muy clara con las teorías cognitivas clínicas, ojo, no de laboratorio, clínicas que hizo Beck o que hacía Ellis, por ejemplo, filosóficas, etcétera. Y entonces, ¿qué sucede, no? Que obviamente sí hay una identidad muy concreta de cómo funciona el cognitivo conductual, acerca de creencias, de que el problema es el contenido de la información principalmente, lo cual hoy en día sabemos que no es así, es una parte de, pero no es principal. Luego esto va evolucionando y se van incluyendo técnicas, se van incluyendo perspectivas teóricas. El cognitivo conductual es una quimera. El cognitivo conductual sí nace como un área, como una forma específica de dar terapia, y luego se vuelve, en mi opinión, más un movimiento académico, si lo queremos ver así, de incluir dentro de una misma sombrilla todo procedimiento que muestre evidencia científica de funcionar. Eso es bueno y es malo. Es bueno porque evidentemente te está diciendo que si vas al cognitivo-conductual vas a adquirir herramientas con evidencia, lo cual es bueno, centralizas y facilitas el acceso a esto. Lo malo es que incluyen, como dije, cualquier herramienta y cualquier marco teórico que haga esto, que tenga evidencia de funcionar, independientemente de si es verdaderamente compatible con las bases originales de la terapia, independientemente de si tiene marcos teóricos que contradicen, ¿no? Lo que podría decir otra técnica dentro del cognitivo conductual, independientemente de, pues por ende, todas las decisiones clínicas que puedan dispararse a raíz de agarrar cierta posición teórica de base, ¿no? Entonces, el cognitivo conductual es una amalgama y eso que hace que cuando tú entras a una maestría o a un curso cognitivo conductual, tú no sabes si esa maestría o ese curso es más cognitivo, es más conductual, es más terapia de tercera generación, es más cognitivo con mindfulness, es mindfulness desde una perspectiva cognitiva, desde una perspectiva neurológica, desde una perspectiva conductual. Ese es el problema. Entonces, el cognitivo conductual es una amalgama, ¿vale? No existe en sí mismo como una forma de terapia, sino que es un paraguas donde entra todo. Entonces, la gente en cognitivo conductual, por ejemplo, Hayes creo que decía esto precisamente, o sea, terapia de aceptación y compromiso es cognitivo conductual, terapia conductual, por más sin sentido que suene, terapia conductual es cognitivo-conductual, terapia basada en mindfulness, aunque no tenga ninguna conceptualización cognitiva y conductual, es cognitivo-conductual porque muestra evidencia, ¿no? Terapia centrada en la compasión es cognitivo-conductual. Ahora, dentro de eso, luego tenemos las llamadas terapias de tercera generación, ¿no? Que siguen siendo terapia cognitivo-conductual desde el paradigma que les acabo de hablar, desde otros paradigmas no sería así, ¿no? Esto es una ficción, gente, también tomen en cuenta, o sea, no existen las terapias, son formas de hablar acerca de aglomeraciones de procedimientos dentro de un marco teórico, no, esto es una ficción que nos sirve para ordenar
pues nuestra realidad, ¿no? Y tomar decisiones de manera más simple. Pero bueno, luego tenemos las terapias de tercera generación, que es un movimiento en el cual, pues, aparecen terapias como ACT, aparecen terapias como DBT, que está en debate, si es de segunda, si es de tercera, ¿no? Gente que dice que es 2.5. Que lo que empiezan a hacer es darle un énfasis mucho más grande a la perspectiva funcional, pero con ciertas características, ¿no? Como es precisamente que están muy centrados en la idea de la generalización, que es la idea de equivalencia de estímulos y demás, ¿no? Que maneja ACT desde la RFT, pero básicamente es eso, o sea, se centran mucho en la generalización, en el trabajo de la aceptación. La aceptación empieza a agarrar una presencia relevante, mientras que anteriormente la aceptación no era un concepto tan relevante y protagónico. Entonces, en la tercera generación se recobra la parte funcional que la perspectiva, por ejemplo, de Beck pierde. Se recobra esta parte, se hace un mayor énfasis en principios de aprendizaje, pero se hace un mayor énfasis ahora en procesos de aceptación y no tanto de cambio, y se hace un mayor énfasis en las capacidades de generalización. Precisamente que a través de la aceptación, pues se dan procesos, ¿no? que ayudan a generalizar, por ejemplo, a través del lenguaje. Entonces, eso es la tercera generación, ¿no? Y la terapia conductual, y aquí es donde viene el desmadre, ¿no? La terapia conductual, pues es también una cosa general, ¿no? Porque las terapias contextuales son terapia conductual desde un marco contextual. Y las terapias conductuales son contextualistas, porque se basan en el contexto del individuo, del organismo, para entender su conducta. Pero las terapias contextuales no es que hagan mayor énfasis en el contexto, o sea, el nombre no sé por qué le pusieron ese nombre, pero hacen más énfasis en estas otras cosas que les dije. La terapia de conducta también es contextual. La terapia de conducta, ¿qué es lo que pasa? En mi opinión, viendo lo que he visto en mi vida, simplemente es el hecho de que estás más apegado a procedimientos que no son tan protagónicos en las terapias contextuales y eran más protagónicos en las terapias conductuales. No quisiera decir de primera generación, porque la terapia conductual hace tiempo tenía muchos problemas que fueron resueltos, pero pues hace mucho énfasis en procesos de cambio, hace muchos énfasis en procesos directamente de cambio y no tanto de aceptación. Digamos que la terapia contextual es una terapia muy basada en procesos de aceptación y generalización, con toda una filosofía detrás, que dependiendo del terapeuta, dependiendo de la situación, incluye elementos dirigidos más al cambio, como puede ser la exposición con prevención de respuesta planificada por curva o por violación de expectativas. Mientras que la terapia de conducta sería algo más como lo contrario, ¿no? Es una terapia más basada en procesos de cambio que ya tienen mucha evidencia de funcionar y que obviamente evolucionan y ahora incluyen elementos de esta parte de aceptación y generalización a través de mindfulness, de ejercicios de aceptación, de promover la aceptación del malestar, de incluir algunos elementos, ¿no? De los marcos relacionales, de incluir elementos. Esa es otra cosa, ¿no? Los contextuales tienen igual un fuerte elemento experiencial, ¿no? Que también luego la terapia conductual empieza a jalar. Pero la terapia contextual es conductual. Simplemente cuando la gente dice terapia conductual, usualmente es gente que está más apegada a procesos de cambio antiguos que se han ido actualizando. O sea, antiguos pero que se han ido actualizando. Y terapia contextual es más terapias que vienen con esta filosofía de aceptación, de generalización y de cuestión experiencial. Y cognitivo-conductual es un movimiento académico que intenta agarrar todo lo que tenga evidencia. Entonces, por eso tienen la confusión que tienen, ¿no? Porque todo es todo. Las terapias cognitivo-conductuales y las terapias contextuales son terapias conductuales. Por ejemplo, si tú entiendes ciertos procesos cognitivos desde las bases del conductismo. Las terapias cognitivo-conductuales van a incluir a las terapias contextuales y las conductuales porque tienen evidencia. Las terapias contextuales son terapias conductuales. Y las terapias conductuales
son terapias que usan elementos de las terapias contextuales porque tienen la misma base teórica. Solamente cambian su filosofía y su enfoque central de intervención. Entonces, ese es el desmadre, ¿no?, de la diferencia entre estas terapias. Y pues bueno, sería eso, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más un terapeuta conductual que trabaja, como les dije, también con elementos contextuales, ¿no? Tengo mi entrenamiento en mindfulness, formaciones en ACT, ¿no?, que me gusta mucho, y ahí vamos metiendo. Luego tienes gente que es al revés, es más hacia aceptación, RFT, experiencial y demás, y cuando es necesario, mete otros elementos, ¿no?, más orientados al cambio, ¿no? Y hay gente que no, que es muy purista y, por ejemplo, full aceptación RFT, por ejemplo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Espero que sea lo suficientemente útil, ¿no? Porque pues es un debate que no tiene respuesta, gente. Porque estamos discutiendo algo que no existe. Estamos intentando simplemente ordenar la realidad para poder dar un poquito de capacidad de elección y disminuir la disonancia cognitiva, ¿no?, en nuestra cabeza a la hora de ver estas cosas. Pero pues realmente no existe. O sea, al final del día son procedimientos, ¿no? Y son filosofías de repente, ¿no?, que hay detrás. Totalmente. Bueno, Ángel, creo que aparte de una guía de supervivencia, hoy nos diste un poco de clase, ¿verdad? De otras cuestiones que siempre aportan y siempre suman en estos espacios. La verdad que es súper interesante el tema que trataste. De por ahí personalmente noto que es algo que nos puede pasar a muchos, no solo cuando iniciamos, sino que puede suceder en cualquier momento, digamos. Así que creo que todos, puede ser útil para todos. Así que te agradecemos tu tiempo. Gracias por decir sí a esta invitación de PsicoPI y esperamos que no sea la primera de nuestro encuentro. Un gustazo, muchísimas gracias de verdad por el espacio. Yo encantado, ¿no?, de futuras, ya sean pláticas, cursos, y de verdad muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos hasta allá. Un gustazo. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.